gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Dios le bendiga. Amén. Vamos a ubicarnos inmediatamente en la palabra de Dios. En el libro de Juan, San Juan, su capítulo 5, verso 39. San Juan 5, verso 39. Un gran privilegio hablar de la palabra de Dios. Agradecemos a la directiva de jóvenes por tomarnos en cuenta. San Juan 5, verso 39. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que vas a hablar a nuestras vidas en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 En el día de hoy vamos a hablar con el tema la Biblia más que palabra, vida. La Biblia más que palabra, vida. Y este versículo que acabamos de leer, que se encuentra en San Juan 5:39, tiene una historia. Jesús hablando y diciéndole que Dios es quien da testimonio de él. Y él le dice a esas personas con las que él estaba hablando: ustedes creen que en la palabra hay vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que ustedes no creen en la palabra. Porque si ustedes creyeran en la palabra, ustedes creyeran en mí. Él le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar algo y sus circunstancias. Entonces, él está diciendo: escudriñen las Escrituras y no solo la lean. Ustedes saben, porque ahí dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes saben que en la palabra se encuentra la vida eterna, pero ustedes no están escudriñando la palabra porque no me están encontrando a mí en ella. Todos los que estudiamos la palabra de Dios, lo que debemos de buscar es a Jesús en ella. En las Escrituras vamos a buscar a Jesús. Si nosotros no buscamos a Jesús en la Escritura, no hemos entendido nada. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. ¿Sabe que mientras yo leía ese capítulo, el Señor ministraba mi corazón? Y es que hay mucha gente que ama a Dios, pero a un Dios que ha creado su mente. No el Dios de la Biblia, sino el Dios que yo creo que es. Y podemos escuchar a la gente decir: yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así. Está bien lo que usted crea, pero no es lo que Karen crea, es lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Y sabe qué? La Biblia no es para leerse como algo que me va a ayudar a eso, me va a ayudar a otro, como lo leían en aquel tiempo, como algo supersticioso, exacto. Como que yo voy a leer la Biblia porque Moisés eso fue lo que enseñó, y si yo leo la Biblia, si yo me sé todo lo que dice la Biblia, yo voy a tener vida eterna. Eso era lo que ellos entendían. Ahora bien, Jesús le dice:
no es suficiente por leer la Biblia, es necesario que la escudriñemos. Y ya vimos que escudriñar significa examinar, averiguar y conocer sus circunstancias. Que cuando yo lea la palabra de Dios, yo pueda entender que yo no estoy leyendo un libro más, sino que yo estoy buscando a Jesús en la palabra. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo leo la palabra, mi vida cambia. Y no es solamente que yo lea la palabra, sino lo que yo hago con eso que estoy leyendo. El jueves pasado nuestra hermana Marisa hablaba sobre apasionarnos por la palabra de Dios. Y yo decía, gloria a Dios, tenemos que apasionarnos por la palabra de Dios, reconociendo que esa palabra no es que yo soy la que más versículo bíblico me sé, no. Es que yo me sé versículos muy bien, pero yo estoy poniendo en práctica esos versículos. Vamos a ir a la Biblia, nuestro manual de vida, ¿verdad? Hebreos 4:12. Y ese dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el tema de hoy? La Biblia, más que palabra, vida. Entonces, dice aquí en Hebreo, porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué significa que algo está vivo? Que tiene un efecto real en quien lo ve, ¿verdad? Pero además que dice de que es viva, dice que también es eficaz. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar vivos pero no ser eficaces. Yo puedo estar vivo, pero si yo me estoy viviendo para lo que el Señor me creó, yo no estoy siendo eficaz. Entonces la palabra no es solo que está viva, sino que produce el efecto que debe producir. Exactamente. Dice también, más cortante que todas espadas de dos filos. Y cuando habla de que es cortante, es que no puedes seguir igual. Y no hay forma que te libre de que te corte. ¿Por qué? Porque tiene dos filos. Por donde quiera que te agarre, te va a cortar. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía, Padre, pero por eso es que cuando uno está medio flojo, no está haciendo algo que a Dios no le agrada, uno no quiere leer la Biblia, ni loco. ¿Tú sabes por qué? Porque sabe que cuando lo lea, lo va a cortar. Uno lo sabe. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, no se queda en lo superficial. La palabra penetra hasta lo más profundo. Y cuando yo meditaba en eso, yo decía, Padre, pero ¿qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando? Si tu palabra es vida, si tu palabra es eficaz, si tu palabra es cortante, si penetra hasta lo último de nuestra vida, ¿por qué no estamos viendo un cambio en nuestra sociedad? ¿Por qué si hay tantos cristianos, las cosas están como están? ¿Sabe lo que pasa, mi papá? Que no estamos escudriñando la palabra de Dios, sino que nosotros estamos haciéndolo como un ritual. Yo tengo que leer la palabra de Dios porque yo soy cristiano. No es así. No es así. Sino que yo debo saber que la palabra de Dios es viva, eficaz, y debo permitir que esa palabra me corte y que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos.
Y además de eso, yo debo permitir que esa palabra discierna los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Que si yo, ya hablábamos ahorita de que a veces nosotros nos hacemos un Dios en nuestra mente. Yo digo, yo estoy en el Lolé, que yo cojo una uva, eso no es nada. Es una uva, ellos no venden una sola uva, y yo quiero una sola, ¿verdad? Si yo quisiera toda la uva, yo la compro, pero yo quiero una uva. Es una que yo quiero para todas las que vamos a hacer. No me van a vender una. Yo cojo la uva. Por eso, dime Dios, eso no hay ni que pedirle perdón a Dios porque fue una uva. Porque no estás robando. No estás robando. No. Si no estás robando, para usted saber si algo que usted está haciendo está mal, además usted tiene que ver. ¿Por qué usted no coge la uva y le dice a uno de los seguridad, ay, cogió una uva? ¿O por qué mira para todos lados y coge la uva? Entonces, no fue Karen que escribió en la Biblia, no robarás. No fui yo. Gracias a Dios. Y cuando dice no robarás, no dice no robe $1,000,000 de pesos. No especifique, no va a robar, que usted no va a robar nada. Entonces yo me robé esa uva y yo vengo a leer la palabra de Dios los jóvenes mañana temprano, que estamos hablando de los mandamientos de la escuela bíblica. Amén. Un anuncio. Yo vengo y voy a Éxodo 20 y veo que dice no robarás. Y esa palabra comienza a penetrar mi corazón, mi alma, hasta lo último de mí. Y obligatoriamente yo tengo que decirle, Señor, perdóname por robarme esa uva. Pero eso es si yo estoy estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. La palabra del Señor descubre nuestra condición. Por eso yo creo que un cristiano que lee la palabra de Dios no puede permanecer por mucho tiempo en un mismo pecado. Eso es Karen que lo dice. Si yo escudriño la palabra de Dios y la misma palabra me dice que esta penetra los pensamientos y las intenciones del corazón y que corta con todo, ¿por qué entonces yo voy a durar tanto tiempo en una misma cosa que la Biblia establece que está mal? Cuando nosotros leemos la Biblia, no es para adquirir más conocimiento intelectual, no es para que la gente sepa que yo sé más de Biblia, sino para encontrarnos a Dios a través de ella. Si yo estoy leyendo la Biblia para buscar un conocimiento intelectual, para ser la que mejor predique, la que pueda decir varios textos bíblicos, entonces yo no he entendido nada. Yo tengo que encontrar a Dios en la palabra. ¿Y sabe qué? Que en la palabra de Dios no existe un capítulo que no esté vivo. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué dice ahí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en la palabra de Dios no existe un capítulo que no esté vivo. Por lo menos Luis dijo amén, ¿verdad? Ay, la pastora dijo. La palabra de Dios está viva. ¿Sabe que yo tenía en mi mente cuando los muchachos me hablaron de esta conferencia, de venir a hablarle de cosas que usted va a encontrar en la Biblia, que usted le va a sacar provecho, pero Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes, lo tengo aquí, todo lo que la Biblia hace,
pero Dios tenía otros planes para con nosotros. ¿Y sabe por qué Dios tenía esos planes? Porque no vale de nada que yo venga y le diga a usted, no, que la palabra es lámpara a tus pies, es lumbrera a tus caminos, que la palabra más dulce que la miel. Si usted no va a escudriñar la palabra y no va a dejar que esa palabra lo corte. Que yo venga y le diga, no, mira, si tú tienes ansiedad, tú te vas al Salmo 119 y tú buscas ese verso que dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Pero ¿cómo yo voy a saber que la Biblia dice eso si yo no escudriño la palabra de Dios? Vamos a pasar a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces empezamos con la primera palabra que dice este verso. Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué me está diciendo? Que no es solo un momento, sino que siempre yo debo estar con la ley en mi mente. Y dice que voy a meditar en ella de día y de noche. Y no solo eso, sino que yo voy a guardar y voy a hacer conforme a lo que está escrito en ella. Siempre guárdalo en tu mente, medita en ella de día y de noche, háblalo. ¿Qué dice ahí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, además no es que yo voy a escudriñar para mí, sino que yo lo voy a hablar, lo voy a enseñar. Yo me aprendí algo hoy, yo lo voy a enseñar. Sea poco, sea mucho, pero yo voy a compartir lo que sé de la palabra de Dios. Y voy a meditar en esto, lo voy a guardar y voy a hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Sí y solo sí yo hago esas condicionantes, entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Todo te saldrá bien. Aun cuando te salga mal, te está saliendo bien. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Nosotros no entendemos el plan de Dios. Pero cuando nosotros vivimos conforme a eso, aunque no esté yendo mal, no está yendo bien. Imagínense a José, uno de mis personajes favoritos, que guardó su palabra desde joven, que pensaba en el Señor y pasó la 1001, como decimos nosotros. Lo venden los hermanos, está bien. Ya está en una casa, está prosperando, está todo bien. Viene una mujer a enamorarse de él. Eso no era culpa de José. Él no tenía la culpa de ser bonito, ¿verdad? La mujer se enamoró de él. Pues no solo eso, sino que ella lo acusa de algo malo. Y uno dice, Dios, pero ya José tenía hijito, tú puedes proceder y hacer lo que se va a hacer, ¿verdad? Sin que él tenga que ir a la cárcel. Tuvo que ir a la cárcel también. Y parecía que a José le estaba yendo mal. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros leemos aquí en la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces uno se queda como medio, bueno, pues entonces a mí yo estoy como media floja porque yo siento como que no, como que ok, me salió una cosita bien, pero no todo. Entonces José, ahí desde la cárcel, todo le salía bien. Esos dos hombres tuvieron sueños, José les dio la interpretación, salen los hombres de la cárcel, se olvidan de él. Cualquiera dice, guau, pero José nos pega una. Sin embargo, el plan de Dios para la vida de José estaba en ese momento preciso cuando el faraón necesitaba que se le interpretara el sueño. Y entonces José estaba listo para interpretar ese sueño.
¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que le pasó a José, su corazón no se dañó. Y podemos verlo cuando los hermanos de José vinieron en busca de alimento. En un momento José tuvo que irse a esconder a llorar. Pero cuando él se le descubrió a sus hermanos, le dijo: ustedes pensaron un mal para mí, pero Dios lo usó para bien. Y no solo para mí, sino para preservarle la vida a ustedes también. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, es que podemos entender que lo que Dios le está diciendo aquí a Josué, cuando le dice: todo te saldrá bien, es que aunque tú veas que todo está contrario a lo que tú soñaste o a lo que tú pensaste que debería de ser en el tiempo de ahora, todo te está saliendo bien. Pero ¿cómo yo sé eso si yo no conozco la historia de José? Si yo no conozco la historia de nadie que esté en la Biblia. No hay forma de que yo lo sepa. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios, si yo no estudio la palabra de Dios, aún peor, si yo sé la palabra de Dios y no la comparto con otras personas, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cuánta gente perdida que lo único que necesita es que nosotros le digamos: Dios te ama? No hay que darle un mensaje de 3 horas, ni hay que darle un texto bíblico. Con el hecho de que usted hable con esa persona y le diga: Dios te ama, la vida de esa persona puede cambiar. Y uno ve eso como algo tan simple, pero es tan poderoso el que una persona reconozca que Dios le ama. ¿Sabe que en una ocasión llegó una paciente y ella me contaba de todo su cuadro, no sé qué? Yo en automático, porque en el trabajo yo lo que soy doctora, ¿verdad? Yo estoy haciendo el protocolo médico. Y de repente yo no sé qué fue lo que la doña me dijo y se activó lo ministro. Yo dije: bueno, que me cause problema, a mí no me importa, que Dios fue el que me mandó a mí. Y yo le digo a la señora: ¿usted quiere que yo ore por usted? Y ella dice: sí. Y la señora comenzó a llorar y yo comencé a orar por la señora y Dios me daba palabras para esa señora. Y al final, no era una señora, era una muchacha, pero parecía una señora de lo mal que se sentía. ¿Sabe qué tenía ella? Su alma estaba enferma. No era su cuerpo, era su alma que estaba enferma. Y yo recuerdo que yo le dije a esa muchacha: Dios te ama, y le di un abrazo. Esa muchacha lloró tanto ese día, pero cuando ella salió de ese consultorio, su cara se veía diferente. Y eso no lo hice yo, eso lo hizo Dios. Y yo pensaba: Dios mío, y si yo me hubiese cohibido y digo: no, yo la voy a mandar a hacer su analítica, yo no me puedo volver loca de que está orando, que a mí no me pagan por eso. ¿Qué pasaría con esa muchacha? Meses después, su hermana, que estaba aparentemente sana, que no tenía tantos achaques como ella, le descubren un cáncer. No pasó ni un mes cuando su hermana murió. Si esa muchacha hubiese seguido como ella estaba, inmediatamente ella recibe esa noticia de su hermana, ella también iba a morir. Porque esa muchacha estaba literalmente muerta en vida. Pero el Señor tuvo misericordia de ella. Y yo le dije a ella: yo voy a orar por ti. Y cuando ella se fue, yo le dije: mami, presenta a esta muchacha en oración, porque lo necesita. Y yo la volví a ver varias veces después y la cara de esta muchacha era diferente. Yo le dije: busca de Dios, porque eso es lo que tú necesitas.
Tú no necesitas medicamento, tú no necesitas que yo te mande a hacer radiografía. Tú lo que necesitas es a Jesús. Pero si nosotros estamos poniendo nuestra carrera, nuestro, qué sé yo, lo que usted tenga, por encima de Dios, usted no va a entender que antes que cualquier cosa usted es ministro. Y es difícil porque a veces la gente te va a ver como un loco, la gente no va a entender. Pero cuando nosotros sabemos que seremos rechazados, que seremos maltratados, que no nos van a amar, que no nos van a comprender, que vamos a parecer locos, entonces nosotros vivimos para Cristo y no para lo que la persona pueda decir. Gloria a Dios. Pero ¿dónde yo aprendí eso, pastor? En la palabra de Dios. Jesús, en todo su esplendor, el Hijo de Dios. Un día estaba predicando y eso el Señor lo traía a mi vida hoy y me fortalecía. Decía, le dijeron los discípulos, Jesús se está yendo, bájale un chin que el mensaje está muy pesado. ¿Sabe cómo Jesús lo había dicho si fuera dominicano? Que ruedan durísimo. ¿Ustedes quieren ir también? Vayan con Dios. ¿Quieren el pasaje? Nosotros no tenemos que condicionar el mensaje a lo que la gente quiere escuchar. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Y yo no le estoy diciendo que usted va a maltratar a la gente, ni que le va a decir cosas. No. Usted va a hablar lo que la palabra establece. Aquí no nos estamos maltratando, ¿verdad? Recuerde que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y antes de cortarlo, usted me cortó a mí. Vamos a leer Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Bueno, viene un grupo de saduceos que no creían en la resurrección, como va a pasar mucho con nosotros. La gente que no cree en Dios siempre tiene preguntas, pero no porque quiere saber, sino porque quiere hacerlo ver a usted de que que lo que usted cree es falso. Entonces ellos estudiaban la palabra, pero no lo entendían. Y vienen y le dicen, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Oye la pregunta. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Jesús, me imagino que con mucho amor le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El problema de ustedes es que no están entendiendo lo que ven. Es que ustedes no están entendiendo lo que ven. Freddy le va a hablar de eso. El jueves. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo es que yo voy a estar estudiando las Escrituras? Y lo primero que a mí se me va a ocurrir preguntar es, ¿que con quién se va a casar una mujer? ¿De quién va a ser la mujer? Jesús le dice, ¿en qué ustedes están? Ustedes no están viendo el poder de Dios.
Ustedes están leyendo la Biblia, pero ¿para qué la están leyendo si no están entendiendo nada? Él le dice, yo, en la misma Biblia que ustedes leen, dice que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y que yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Que yo le estoy diciendo, hay resurrección. Porque ellos lo que querían que le digan, no muchachos, eso no va a pasar, no hay resurrección. Porque ellos tenían en su mente las respuestas que ellos querían. Y Jesús le dice, ustedes lo están entendiendo. Lo primero es que nadie se aliste que no va, que no es a casar lo que va. Así que se quiera casar, que aproveche ahora, que se acabe el tiempo. No vamos a eso. Al cielo no se va para eso. Y lo segundo es que sí hay resurrección. Y yo me imagino a Jesús en su mente. Y ustedes lo van a ver pronto. Sí. Y ustedes lo van a ver pronto porque yo voy a resucitar. Entonces, nosotros debemos reconocer que la palabra de Dios no es solo para leerla, sino que es para vivirla. Y que la palabra de Dios está viva. Y cuando yo sé que la palabra de Dios está viva, entonces cuando yo la leo, yo dejo que la palabra me penetre hasta lo más profundo de mi corazón. ¿Es fácil? No es fácil. La pastora hablaba el domingo de una de mis parábolas favoritas. Mi parábola favorita. Que era la parábola del sembrador. Dios trabajó mucho en mi vida con esa parábola. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desde muy pequeños en la iglesia, se nos enseña muchas cosas. Y cuando vamos creciendo, y cuando usted, como yo soy, un poquito intensa, ¿verdad? Yo leí en la Biblia y yo veía que a mí me decían que yo tenía que hacer otra cosa, que tenía que hacer una cosa, pero yo veía que en la Biblia decía otra cosa. Entonces yo ponía a papi loco. Yo iba para donde papi de una vez. Papi, en la iglesia dijeron esto y papi sí. Y venía yo con la Biblia. ¿Y por qué aquí dice esto y esto? Entonces, papi buscaba la forma de explicarlo. Y al final entonces, siempre papi me decía que lo que la Biblia establece es que si alguien viene a predicar un evangelio diferente al que está en la Biblia, así sea un ángel, es anatema. Entonces, cuando nosotros estamos muy apasionados por Dios, a veces brincamos aquí, brincamos allá, y vamos aquí, vamos allá, y vamos a muchas actividades, y se nos liga un sancocho en la cabeza, y nos dicen cosas que son antibíblicas y que son herejías. ¿Cómo yo lo voy a saber si yo no estoy cimentado en la palabra de Dios? A mí me pasó una vez, yo siendo adolescente, que yo fui a un retiro. Había una predicadora, y ella dice, cuando usted llegue a su casa, usted se para en la puerta y usted va a decir, diablo, o te quito o te paso por encima. ¿Sabe lo que yo hice? Yo llegué y me paré en la puerta a mitad de yo y dije eso. Yo se lo dije a mami ahora, porque si yo se lo dije. Y yo, mami, usted sabe lo que yo hice. Y estudiando la palabra después, cuando iba creciendo, yo dije, pero es que la Biblia nunca ha dicho eso, que uno tiene que hacer. Ni hablar con el diablo, ni pasarle por encima, ni nada de esa loquera. Que lo pise la cabeza. El carito, sí, no se prendía ahí pisando la cabeza a Satanás. Bueno, el fin es que yo entendí que a nosotros se nos enseña muchas cosas, tal vez por la misma ignorancia, que no son bíblicas y que son herejías. Entonces, cuando yo veo la Biblia, yo digo, Jesús, que es el más, ¿verdad? No le pasó por encima a Satanás, le va a pasar cara. ¿Con qué fuerza? Jesús le dijo, mire, arranque de ahí. Eso fue lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Apártate de mí. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y aprendemos de ella, no vamos a repetir todo lo que nos digan que repitamos.
Pero para eso yo tengo que escudriñar la palabra de Dios. Y entonces ellas van a cobrar vida en mí. Así que cuando usted le diga, ya yo, que me disculpen los predicadores, y que repita después de mí, que ya yo no repito nada, hasta que no escucho todo lo que voy a repetir. Porque uno cae en gancho, repitiendo cosas ahí rarísimas. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos a Jesús por medio de su palabra. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, porque el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y mientras nosotros más conocemos a Jehová, más vamos a saber cómo Él actúa. Y más vamos a vivir de una manera diferente. Usted va a ver que ya a usted le va a caer más a más personas de las que le caía antes. No le vamos a vender sueño. El mundo nos aborrece porque no hacemos lo que ellos hacen. De hecho, nuestra propia carne nos aborrece. Porque nosotros queremos hacer las obras de la carne, eso es lo que la carne quiere hacer. Entonces la misma carne nos aborrece. Yo recuerdo que en varias ocasiones allá, cuando estaba en la pasantía, yo soy muy pacífica. Yo no peleo, nada de eso. Pero que a veces la gente como que que uno, ¿verdad? Que no coopera. El prójimo no coopera en eso. Y a veces lo que yo hacía, mi papá, era, mi habitación estaba ahí mismo en la policlínica. Yo entraba a la habitación y me fajaba de grito. No haga eso, no hay que llorar. Porque yo quería responderle, yo tenía respuesta para darle. Pero en mi habitación yo tenía textos. Todos los días escribía un texto y lo pegaba en un lugar. Y yo lo leía y me decía: el que refrena su lengua. Y ese mismo día, me pasaban muchas cosas. Tenía que entrar el que refrena su lengua. Y sabe que el último día ya me dice una testigo de Jehová. Usted sabe que evangélico y testigo de Jehová no hay forma. Ella me dice: Heredia, ven acá. Yo digo: ay, mi madre, ya me va a decir. Porque mi compañera se había ido día antes y ella la sermonía y le dio muchísimas cosas. Yo dije: ya me van a sermonía a mí. Y ella me dijo: ¿sabe qué? Veo en usted amor, paciencia y sabe refrenar su lengua. Y esos son dones que da Dios. Las lágrimas mías se salieron porque yo no quería refrenar la lengua. Y yo quería decirle sus par de cosas a veces porque ellos se pasan. Pero el Señor siempre nos hace ver que cuando nosotros hacemos lo correcto, Él siempre está mirando. Y nos los hace saber por una gente que nosotros menos esperamos. Porque si me lo dice mi mamá, yo digo: que mami me ama, ella me quiere. Pero cuando te lo dice alguien que tú no estás esperando, tú dices: de verdad, esto fue Dios que lo hizo. Así que yo quiero que todos nos pongamos de pie. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a conocerlo y a proseguir en conocerlo, sabiendo que no es el final, sino es el principio. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque entregué lo que me diste, Señor. Te pido, Padre, por cada corazón que se encuentra aquí. Señor, tú lo conoces. Tú conoces sus mentes, Padre. Tú conoces su forma de estudiar la palabra de Dios. Padre, tú conoces todo lo que ellos hacen, lo que piensan, Padre, lo que hablan. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que hoy cambies totalmente su forma de estudiar la palabra de Dios. Que puedan escudriñarla, Padre, que puedan vivirla, Señor Jesús, sabiendo que no será fácil.
que será difícil en muchas ocasiones, pero Padre, siempre hacer tu voluntad es lo mejor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a que por encima del alma, por encima del cuerpo, reine tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, rompe las cadenas, Padre, que atan la vida de aquellas personas que no pueden estudiar la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, que sean abiertos los ojos de cada uno de nosotros, Padre. Que podamos verte a través de tu palabra, Señor Jesús. Que sepamos que eres asombroso, Dios. Y que aún cuando creamos que nos está yendo mal, cuando hacemos tu voluntad nos está yendo bien, Padre. Espíritu Santo de Dios, fortalece las vidas, fortalece los corazones de tus siervos que viven conforme a tu palabra, Señor Jesús. Oh Señor, esos árboles que han sido plantados sobre corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y que sus hojas no caen. Espíritu Santo de Dios, oramos por una iglesia llena de personas que amen escudriñar la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que una iglesia que te conoce por quien tú eres, impacta la vida de quienes están en su alrededor. Amado Dios, gracias porque nos has hablado, porque nos seguirás hablando. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder anclarnos en ti, Señor. Enséñanos, Padre amado. Quita de nosotros, Señor Jesús, toda desobediencia, Señor. Toda altivez, Padre de la gloria. Toda ñoñería, Señor Jesús. Corta todo eso en nosotros, Espíritu Santo de Dios. Que podamos dejarnos moldear por tu palabra, Señor Jesús. Amado Dios, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.